Muy buenos días a todos, qué bueno podernos encontrar en este espacio. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en esta hora, en la hora de la mañana, en la tarde, en la noche, no sé, en la hora que usted lo esté viendo. Hay algo muy claro, y es que Dios nos reúne en este tiempo para hablarnos. Una palabra que seguramente va a llegar a lo profundo de nuestro corazón. En estos tiempos convulsionados, tiempos difíciles que estamos atravesando, pero que Dios siempre está ahí fiel. Que Dios siempre está con nosotros, que nunca nos abandona, que nunca nos dejará solos. Mi nombre es Henry Pérez, soy el pastor del Centro Cristiano Palabra de Vida en la ciudad de Vitama. Yo quiero trabajar con ustedes un tema que he titulado, detrás de cada momento difícil que estemos pasando, Dios tiene una bendición. Dios va a hacer algo. Aprovechando esta semana, que normalmente se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor, yo quiero tocar un tema referente a esto. Y es que cuando Jesús termina de constituir el memorial de la cena, terminan cantando un salmo y salen de la cena, van caminando rumbo a Getsemaní y van cantando el Salmo 118. Llegan a ese huerto llamado Getsemaní y hacen una oración, que es la que Juan dejó registrada en el capítulo 17. Una oración donde Jesús está hablando con sus discípulos y les está dejando unas instrucciones y les deja unas palabras inquietantes antes de esa agonía de morir en la cruz del Calvario. Y esta palabra quedó registrada en el capítulo 26 del libro de Mateo, a partir del verso 30 al 32, dice lo siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Una palabra clave que encontramos aquí es la palabra escandalizaréis. Esta palabra escandalizaréis en el original es tropezar, porque una vez pase lo que voy a tener que pasar, ustedes van a tropezar. Pero también en el original se define esta palabra escandalizaréis, se define como que ciertamente fallarán. En otras palabras, Jesús le está diciendo, cuando pase todo lo que está por venir, ustedes, sus sentimientos, los van a traicionar. Y esto que Jesús está hablando aquí, simplemente es una palabra, dice, porque escrito está. ¿Qué estaba mencionando Jesús aquí? Jesús estaba haciendo referencia a la profecía que estaba escrita o que está escrita en el libro de Zacarías a la altura del capítulo 13, verso 7. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que Jesús dice, escrito está. Y esa es la certeza que nosotros tenemos. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Que cuando encontramos algo que está en la palabra de Dios, que está escrito, eso tarde que temprano se va a cumplir. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Se van a escandalizar, algo va a suceder. Cuando Jesús habla, cuando está escrito algo en la Biblia, eso va a pasar. Pero sigue diciendo el verso 32. Pero después que hayas resucitado, dice la Biblia, iré delante de vosotros. Qué interesantes estas palabras de Jesús. Después que haya resucitado, iré. ¿Quién de los maestros de la Biblia, o mejor, quién de los maestros de este tiempo, de los líderes religiosos, de las diferentes culturas, creencias y religiones del mundo, aparte de Jesús, puede aseverar esto que dice la Biblia, pero después que haya resucitado, iré? Una de las cosas, amada iglesia, que el Señor nos ha enseñado, es que antes que venga el problema, antes de que el problema se presente, Dios ya tiene la solución. Quizás hoy estés atravesando por algún problema, pero el mensaje de Jesús, en esta semana, en este día, hoy, que tú estás al frente viendo este video, las palabras de Jesús toman sentido en este momento. En la situación que estamos viviendo como país y el mundo entero, estas palabras nos tranquilizan
Porque lo que Jesús está diciendo es que ante este problema que estamos nosotros viviendo hoy día, Dios ya tiene la solución. Después, dice la Biblia, después de que haya resucitado, iré. Jesús conoce todos los tiempos. Y eso es lo que nos permite a nosotros, como hijos de Dios, tener la tranquilidad que Dios es omnisciente. Y esa palabra omnisciente es que Él lo sabe todo. Él sabe lo que tú estás pasando en este momento. Ahí donde tú estás, el Señor sabe que tú tienes un problema, que tienes una angustia, que hay algo en tu vida que en este momento te está preocupando. Pero permítame decirte con todo respeto, ese problema que tú tienes hoy, Jesús ya tiene la solución. Esa es la confianza que tenemos. Por eso es que es tan importante cuando nosotros aferramos nuestra vida en la palabra de Dios. Porque el tener nuestra vida cimentada en la palabra de Dios nos permite tener la seguridad y la certeza que todo lo que está escrito se va a cumplir. Dice el verso 32. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros. Y verso 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí vemos a un Pedro que está confiando en su propia prudencia. Un Pedro que está confiando en su propia sabiduría. Un Pedro que está confiando en sus propias capacidades. Y permítame decir algo. El mundo en este momento está convulso. El mundo en este momento está colapsado. Porque aquellas personas que en algún momento dijeron, yo confío, yo sé que esto va a ser, yo sé que voy a hacer el año entrante, voy a planear mi empresa, voy a proyectar mis ventas, voy a ir a viajar, voy a abrir un mercado en tal lado. Escúchenme. Cuando nosotros manejamos nuestra vida, llevamos nuestra vida confiando en nuestras propias capacidades, lo más seguro es que vamos a fracasar. Aquí vemos a un Pedro que dice, aunque los demás se escandalicen, aunque los demás te abandonen, aunque los demás te dejen, Señor, cuenta conmigo que yo voy a estar contigo. Y saben una cosa, que no es nuestros planes, que no son nuestros proyectos. Por eso la Biblia deja un versículo que es muy clave en nuestra vida y dice que antes de que nosotros digamos algo, antes de que nosotros planeemos algo, digamos, Señor, si tú lo permites. Señor, si es tu voluntad, haré tal cosa o haré lo otro. Porque la última palabra siempre la tiene Dios. Y cuando aprendemos nosotros a llevar nuestra vida, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, no en nuestro intelecto, no en nuestros recursos, no en nuestras influencias, sino que llevamos nuestra vida en lo que Dios diga, téngalo por seguro que tendremos mejores resultados. Pero sigue diciendo la Biblia en el verso 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, dice la Biblia, que dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo creo que ninguno nos hemos enfrentado a una prueba tan difícil como enfrentaron estos discípulos, estos 11 discípulos. Y la lección que Dios nos da en este momento es que no debemos confiar en nosotros mismos. No debemos confiar en nuestras fuerzas. No debemos confiar en nuestras capacidades. Mejor confiemos en Dios. Al respecto, Lucas, en el capítulo 22, en el verso 31, dijo lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón. Caña endeble es la palabra Simón. Pero aquí hay varias cosas importantes para destacar. Número 1, dice, Satanás os ha pedido. Esta palabra, os ha pedido, en el vocablo original griego es la palabra humás. Y este humás es algo que es en plural. Los ha pedido, los ha pedido. Ahora, ¿por qué se refirió a Pedro? ¿Por qué habló con Pedro? Porque Pedro fue el que trajo la inquietud. Pero está hablando a todos. Satanás los ha pedido a todos. ¿Para qué los ha pedido? Dice la Biblia, para zarandearlos. Zarandear.
Esta palabra zarandear originalmente da una alusión como aventar el trigo hacia arriba. Tirar el trigo, golpearlo y lanzarlo, para que al lanzar el trigo, entonces el viento se lleve todo lo que nos sirve. Eso es zarandear. Porque en nuestra vida, mis amados, seguramente, y Dios que conoce, Dios permite las zarandeadas en nuestra vida, los momentos difíciles. Esto que está pasando en el mundo es parte de lo que Dios permite. Escúcheme, no es que Dios lo envíe, Dios permite ese zarandeo al mundo entero. Para que digamos, paremos las actividades, paremos todo lo que estamos haciendo, como que reorganicemos nuevamente nuestra vida y comencemos a proyectarnos no a nuestra manera, no a la manera de las estadísticas del mundo, sino que hagamos un pare y volvamos nuestra mirada nuevamente al Creador. Porque el mundo, el hombre, se ha desbocado de una forma tan impresionante que ha hecho de todo menos buscar de Dios. Y de alguna manera Dios tenía que permitir cosas como estas. Noten que el que está pidiendo para zarandear a Pedro es Satanás. Pero Dios le ha permitido a Satanás que venga y que haga un trato especial. Pero aquí lo interesante es zarandear, que es botar aquello, quitar aquello, sacar aquello que no es agradable ante los ojos de Dios. Y seguramente que en tu vida, en este momento estás pasando situaciones en tu casa, en la parte económica, familiar o de salud algunos. Y Dios permite eso porque ahí, ¿qué pasa con nuestra vida? Que cuando nos damos cuenta que ya nuestros recursos no alcanzan, que ya nuestras fuerzas no podemos, que ya no son las ideas que yo pensaba, que ya no son los planes que yo tenía para realizar, sino que ahora yo tengo que consultar a Dios, depender de la misericordia de Dios, como muchos en este tiempo estamos viviendo, dependiendo de la misericordia de Dios. Pero tenemos algo muy claro, que Dios no nos abandona. Sigamos adelante. Entonces está Dios permitiéndole a Satanás que zarandee a Pedro, que zarandee a los discípulos. Porque seguramente en particular en Pedro había altivez. En Pedro había autosuficiencia. En Pedro seguramente a esta altura de la vida tenía todavía mucho orgullo. Yo puedo hacer cosas. Era un hombre impulsivo, un hombre acelerado, un hombre que pensaba que él podía hacer todo lo que quisiera. Pero Jesús tiene que parar eso y decirle, yo he permitido a Satanás que te zarandee. ¿Para qué? Precisamente para despojarte de todo lo que no te sirve, Pedro. Dios permite en nosotros el zarandeo, precisamente para que nos despojemos de todo lo que no le sirve, de todo lo que nos hace daño, de todo lo que no le agrada a Dios, de todo lo que de cierta manera afecta a los demás y nos afecta a nosotros mismos. Así que todo esto que está pasando es algo bueno, y eso es lo que dice la Biblia y lo registra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice la Biblia que para los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme, dice la Biblia, a su propósito, aquellos que Él ha llamado. Es decir, que Dios tiene un propósito para aquellos que Él ha seleccionado, para aquellos que Él ha llamado, para aquellos que Él ha escogido. Y dentro del propósito de Dios es que también en ocasiones tengamos zarandeo, porque ese zarandeo nos va a enseñar, nos va a capacitar, nos va a pulir. Y una vez salido de eso, miren lo que dice la Biblia, una vez salido de eso, pero aquí ya hay algún detalle interesante que está en el verso 32. Jesús hablando dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Escúchenme, Jesús orando por Pedro, Jesús levantando una plegaria a Dios, Jesús haciendo una rogativa, Señor, que la fe de Pedro no falte, que no desmaye, que no se quede allá. Señor, que Pedro después de que pase este zarandeo adquiera mayor madurez, que después de este zarandeo crezca más, que después de este zarandeo confíe más en mí, dice Dios. Dice Jesús, Señor, que después de este zarandeo, Pedro quede más limpio. Y seguramente que es la oración que Jesús está haciendo en este momento.
para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él es nuestro intercesor. Y yo casi que me atrevería a asegurar que en este proceso donde Dios nos está colocando a todos, al mundo entero, nos está dando crecimiento en todas las áreas. Nos está enseñando a valorar las cosas, a valorar un abrazo, a valorar el acercamiento hacia los demás, a valorar a nuestra familia y poder compartir. Muchos en esta época están conociendo a sus hijos, porque había muchos padres fantasmas, sabían que existían pero nunca los veían en sus casas. Y Dios tiene que permitir este tipo de cosas para que los padres podamos compartir más con nuestros hijos, conozcamos más a nuestros hijos, conozcamos más a nuestra esposa y la esposa que conozca más al esposo. Estamos aprendiendo muchas cosas. Estamos aprendiendo aún a las cosas, digamos el alimento, poderlo valorar. Antes era de sobra y de pronto algunos desperdiciaban y no valoraban. Ahora esto nos permite valorar. Está limpiando nuestro orgullo. Aquellos que dicen, yo tengo mi empresa, yo tengo... Sí, pero en este momento es como si no tuvieses nada. Y muchos están colapsando. Ahora, tal vez los que más tenían dicen, no, yo tenía, y su orgullo era su empresa, su orgullo era su dinero. Ahora tienen más problemas que los que no tenían nada. ¿Saben por qué? Porque los que no tenían nada, entonces simplemente están preocupando por sobrevivir. Están preocupados por ellos nomás. Pero los que tienen empleados a cargo, por ejemplo, no solamente están preocupados por sus cosas, por su familia, sino que están preocupados por su nómina, por sus empleados, qué va a pasar con sus empleados. Pero Dios todo lo permite con un propósito para bien. Sigue diciendo el verso 32 en la parte B. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense que es interesante estas palabras de Jesús. Una vez vuelto, es decir, que este zarandeo que Dios permitió en Pedro no era para matarlo, no era para aniquilarlo, no era el final. Esto que estamos pasando hoy en día no es el final. Viene un final de esto. Estamos viviendo este momento, pero no va a ser el final. Una vez, dice la Biblia, una vez vuelto, es decir, vas a ir a la prueba, vamos a estar en la prueba, pero vamos a salir de la prueba y vamos a volver. Aquí lo que le está diciendo es, Pedro, tú tienes que pasar por eso para que revises tu vida, pero una vez vuelvas tu vida, una vez endereces tu vida, en otras palabras, una vez te arrepientas, tú vas a venir y esa experiencia que tú tuviste en ese momento de prueba te va a servir para ayudar a otros y levantar a otros. ¿Saben, iglesia, que una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros después de este tiempo, una vez vueltos, es que Dios va a procesar, una vez procesada nuestra vida, vamos a tener más madurez, más crecimiento y vamos a ayudar a mucha gente. Porque hemos aprendido en la lección, porque hemos aprendido en esta enseñanza que Dios nos está dando en este tiempo. Pero no es para mal, es para que maduremos, para que crezcamos, para que seamos más limpios, para afilar nuestra hacha y para salir, una vez saliendo de esto, vamos a ser mucho más efectivos en todo lo que hacemos. Pero algo interesante aquí, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, Dios te permite eso en tu vida para que tú ayudes a otros. No para que te jactes, no para que te enorgullezcas, porque de hecho eso es lo que está tratando el Señor. Eso es lo que estaba tratando con Pedro, sino para que vuelvas más humilde, para que vuelvas más dependiente de Dios, para que puedas decirle a la gente, yo sé que es vivir de la misericordia de Dios. Yo sé que es vivir sabiendo que Dios nunca nos desampara, nunca nos deja. Y aquella persona que todavía esté en su situación difícil, que esté creyendo en sus capacidades, tú le puedas decir mañana o pasado, le puedas decir, sabes que mira, yo era igual que tú, pero un día aprendí a depender de Dios y Dios ha sido fiel, Dios nunca me ha faltado. Y quiero mostrarte ese Jesús que aún en medio de la prueba nunca nos abandona. Versículo 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús hace una advertencia. Y la enseñanza importante en este versículo es, Pedro, vea Pedrito, yo no quiero que sigas confiando en tu capacidad. Yo quiero que aprendas a confiar, dice Jesús, 100% en mí. ¿Saben algo?
enseñanza. Cuando nosotros confiamos 100% en Dios, nuestra vida es mucho más fácil. Pero cuando nosotros no confiamos 100% en Dios, Él permite en nuestra vida los zarandeos. Y es preferible vivir en la sumisión a Dios que vivir una vida zarandeado y zarandeado, de una prueba a otra prueba y a otra prueba. Y cuando crees que ya has salido de eso, cuando crees que ya has superado eso, viene otra prueba. ¿Sabe por qué? Esas pruebas Dios las permite porque Él sabe de una manera individual, con cada uno de nosotros, sabe en qué área tiene que trabajar. Pero es para bien. Y lo más lindo de esto es entender que Él en este momento de nuestra vida, hoy en particular, la invitación es a que aprendamos a confiar totalmente en Él. Y esa es la mejor definición que he encontrado de fe. Fe es confianza absoluta en Dios. Pregunto, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Estás creyendo en un Dios místico alejado de ti? ¿Estás poniendo tu confianza en una religión? ¿O estás poniendo tu confianza verdaderamente en ese Dios vivo, en ese Jesús que vino a estar con nosotros y que nunca nos va a desamparar? Pero vamos a avanzar. La omnisciencia de Jesús nos permite a nosotros tener una claridad en un sentido tan amplio y tan cómodo. Y es el saber que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, mis amados. Nosotros hay cosas que no sabemos. Pedro decía cosas, pero Jesús sabía lo que iba a pasar en las próximas horas. ¿Sabe que tú y yo no sabemos lo que pueda pasar en los próximos 5 minutos? No sabemos lo que pueda pasar mañana. Usted notará que el mapa de lo que está sucediendo día a día está cambiando. Cada día están sucediendo, haciendo ajustes. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Jesús sí sabe lo que va a pasar mañana. Y por eso es mucho más sabio, es mucho más inteligente vivir bajo la confianza de Dios que tratar de vivir en nuestras fuerzas. Porque en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, fallamos. Una de las cosas que me llama mucho la atención en este pasaje que estamos estudiando hoy es conocer la fidelidad de Jesús. Él es fiel. Esa fidelidad es inagotable. El apóstol Pablo al respecto dijo en 2 Timoteo capítulo 2, a la altura del verso 13. Dice la Biblia: si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Él va a permanecer fiel. Ahí, en nuestra debilidad humana, Dios muestra su grandeza. Ahí cuando nosotros decimos: Señor, me rindo, ya no tengo nada que hacer. Ahí es cuando Dios comienza a operar. Ahí es cuando Dios comienza a mostrar su grandeza. Ahí es cuando Dios dice: yo te lo había advertido, hijo, hija, que en tus fuerzas no eras capaz, que precisabas de mí. Por eso la Biblia dice que apartados de Él nada podemos hacer. Amado empresario, amado padre de familia, apartados de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Dice Mateo capítulo 5, verso 3. Está Jesús en ese famoso sermón que se conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Dijo estas hermosas palabras, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, serán felices, serán gozosos, serán dichosos. ¿Quiénes? Dice la Biblia: los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que reconocemos que en nuestras capacidades no somos capaces de salir adelante. En otras palabras, que reconocemos que nuestros recursos intelectuales, físicos, materiales, económicos no son suficientes. Los que reconocemos que necesitamos de Dios, que ya no es en nuestras fuerzas, que ya no es en nuestra capacidad, que ya no es en lo que nosotros creemos, sino que le decimos: Señor, hoy me rindo a ti. Señor, no voy a luchar más contra ti.
Hoy me entrego. Hoy me despojo de todo, Señor. Yo creí que salir adelante, ser un hombre exitoso, me lo daba el tener títulos. Pero me doy cuenta que no, Señor. Ahí están mis títulos colgados, pero mire cómo me encuentro hoy. Creí que la mayor felicidad, posiblemente alguno dirá, es tener dinero, tener éxito, era tener cosas materiales, pero ahí están, Señor. Ahí está mi empresa, pero ni siquiera la puedo abrir. Ahí está el dinero, Señor, pero ¿qué saco con el dinero? Muchos quizás están en este momento postrados en una cama. Tal vez en sus cuentas tienen dinero. Tal vez tienen posesiones, edificios y lo demás. No tengo absolutamente nada en contra de eso. Lo que quiero es enfatizar que de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante, que es su salvación, su relación con Dios. Amados, tenemos que reorganizar nuestra vida. Tenemos que priorizar verdaderamente lo que es importante. Y Dios tiene que decir: alto, paren, están desbocados, están caminando sin rumbo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Y tenemos que parar. ¿Por qué no tomar estas palabras que Jesús hoy nos está diciendo? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que dicen: Señor, yo dependo solo de ti. Necesito comenzar a crecer, a confiar en ti. Uno de los hombres más sabios de esta tierra, llamado Salomón, dejó escrito en Proverbios capítulo 3, a la altura del verso 5. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, confía en Dios con todo tu corazón. Sigue diciendo: y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta palabra prudencia es la palabra griega, que es la palabra vina. Esa palabra vina quiere decir entendimiento, inteligencia, sabiduría. No te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tu inteligencia, no te apoyes en tu entendimiento. Es que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a demostrar en el nombre de Jesús. Y enfatizamos: en el nombre de Jesús, que yo puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. Como si pretendemos nosotros apantallar a Jesús, y Jesús va a decir: wow, mire este joven, mire este hombre, mire esta mujer, ha hecho cosas tremendas. Y creemos que eso va a apantallar y va a descrestar a Dios, y Dios va a decir: wow, este hombre sí es tremendo. Y no es así, mis amados. Ahora, escuchen esto. Uno de los grandes hombres que pisó esta tierra fue el apóstol Pablo. Un hombre prepotente, arrogante, un hombre perseguidor de los cristianos, un hombre que tenía una excelente posición, un hombre que hablaba 5 idiomas, un hombre que tenía una capacidad económica muy grande, pero que un día entendió y dijo unas palabras muy ciertas. Dijo: yo lo he dejado todo por seguir a Cristo. Dijo: con Cristo yo estoy completo, y todo lo que yo he logrado en esta tierra lo tengo por basura si no tengo el conocimiento de Cristo. Es decir, todo lo que yo logre en esta tierra no es nada. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si no tenemos a Cristo, estamos vacíos, estamos huecos. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando, 2 Corintios, a la altura del capítulo 12, en los versos 8 y 9, dijo lo siguiente: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. 2 palabras importantes. Número 1, la palabra perfeccionar. Esta palabra perfeccionar en el original dice: el poder de Dios obra. Cuando obra el poder de Dios, cuando encuentra una persona que dice: Señor, me rindo y dependo solamente de ti. Otra definición dice: se complementa. Es decir, Dios puede complementar, Dios puede terminar de hacer lo que quiere hacer en nuestras vidas cuando encuentra una característica, cuando encuentra una persona con una característica como esta, y es la debilidad. Pero debilidad, ¿en qué sentido? Esta palabra debilidad es la palabra griega, que es la palabra axeneia. Y axeneia quiere decir fragilidad humana. En otras palabras, cuando obra el poder de Dios,
¿Tú quieres que el poder de Dios obre en tu vida? ¿Tú quieres comenzar a ver tu vida cambiada, diferente, después de todo esto que pase, comenzar un nuevo tiempo, comenzar una nueva vida, arrancar en ceros y decir, yo quiero ser efectivo, mucho más efectivo de lo que era antes? Me di cuenta que yo no soy el tal que pensaba. Ahora quiero comenzar a caminar verdaderamente en Dios, no en una religión, sino siguiendo a un Dios verdadero, siguiendo a Jesús, el que vino a esta tierra. Ahora escúcheme muy bien esto. Dice la Biblia que su poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, en la fragilidad humana. Cuando la persona dice, Señor, yo no sé qué hacer a partir de ahora. No sé cómo manejar mi familia, no sé cómo manejar ahora mis finanzas, no sé qué voy a hacer a partir de ahora, Señor. Yo hoy decido rendirme a ti. Cuando el Señor encuentra a esa persona que de corazón, de forma genuina, de forma sincera, dice, Señor, yo quiero aprender a depender de ti, yo voy a vivir una vida dependiente de ti, ahí en esa debilidad humana, que es la definición original, en esa debilidad humana, Dios se levanta y muestra su poder. Dios, dice la Biblia, que Dios se perfecciona. Tal vez Dios está diciendo, eso es lo que yo quería escuchar de ti. A ese punto quería llevarte, donde yo quiero comenzar a hacer cosas grandes contigo. Amada iglesia, cuando nosotros confiamos en nuestros recursos, cuando confiamos en nuestra inteligencia, cuando confiamos en nuestra seguridad, cuando confiamos en nosotros mismos, estamos luchando en nuestras fuerzas y terminamos cansados, terminamos fatigados, terminamos estresados. Como dice la Biblia, has trabajado mucho, pero cuando tú vas a ver tus resultados es como si lo hubieras echado en un bolsillo roto y se fue, no tienes nada. ¿Cuántos años tenemos ya en esta tierra? ¿Qué hemos logrado? Si miramos hacemos un balance de lo que hemos logrado hasta el día de hoy, para muchos el saldo es en rojo, pero nunca es tarde para comenzar. Este es un buen día, este es un buen momento que Dios te ha permitido ver este video, escuchar hasta aquí este mensaje, para que tú digas, Señor, a partir de ahora voy a depender de ti. Y ahí se perfecciona el poder de Dios en tu vida. Y la gente que está afuera va a decir, ¿qué pasó? Yo te veo diferente. Y Dios comienza a hacer cosas grandes. Y se cumple la palabra que está en Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente las cosas de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Camina rectamente, haz las cosas bien, lo bueno, lo justo y lo recto. Comienza a vivir de esa manera. Y todas las cosas os serán añadidas. Es como girar nuestra vida, hacer un cambio en nuestras vidas. El sistema, el mundo nos enseñó a buscar las añadiduras, a rebuscarnos, a trabajar. Es que si no trabajo no consigo. Y todo ese tipo de conceptos hoy han quedado completamente sin piso. Ahora voy a buscar de Dios. Voy a buscar las cosas de Dios. Y todo lo que siempre anhelé, todo lo que siempre soñé, Dios promete que me lo hará por añadidura. Buscaré lo más importante en mi vida, que es lo espiritual. Y el resto, lo material, los títulos, los reconocimientos, sé que van a llegar por añadidura. Dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo lo entendió, dijo, Señor, es decir, como que se le encendió el bombillo a Pablo, dijo, Señor, qué cosa tan tremenda. Ahora me voy a gloriar, me voy a sentir feliz, voy a jactar de que soy débil. Antes me jactaba diciendo, yo soy bueno, yo soy grande, soy capaz, soy un gran líder. Este es el mensaje que hoy se ha transmitido en muchos lugares. Que muchos motivadores tienen las personas llenas de ego, su ego inflado, diciendo, tú eres grande, tú todo lo puedes lograr, tú puedes llegar donde quiera. Y eso no es tan cierto. Eso no es cierto, escúcheme. Tú vas a lograr cosas si Dios lo permite. Y Pablo entendió esto, me gloreo en esto. De buena gana, dice la Biblia, de buena gana me gloriaré más en mis fragilidades. Ahora me gozo de que soy insuficiente. Eso es algo paradójico. Ahora me gozo que no soy tan inteligente, que lo que yo hago, que los proyectos que tengo, que las ideas que tengo no son de mi capacidad, es porque Dios me la ha dado. Y yo reconozco, Señor, que no sé qué hacer, no sé cómo tomar una decisión. Ayúdame, Señor. Ahora yo me gozo en eso. Señor, mis recursos no alcanzan, pero yo sé que tú vas a hacer algo, Señor. Yo sé que tú puedes multiplicar. Yo sé que así como tú tomaste, Señor, unos peces y unos panes y los multiplicaste, Señor, ahora mira, esto es lo único que yo tengo en mi casa. Multiplícalo. Como el Dios que aparece con esa viuda, que lo único que tenía era un poquito de aceite, y Dios se glorificó.
y multiplicó ese aceite. Aquel hombre llamado Moisés dijo: Señor, yo quiero ir a conquistar, pero no tengo nada. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo: no, entonces no sirve porque no tiene. No. Dijo: tranquilo. ¿Qué tienes, Moisés? Dice: no, lo único que yo tengo es esta vara. Dice: bueno, no te preocupes, comienza con lo que tienes. Ese es el mensaje. Comienza con lo que tienes. Comienza con el saldo que te queda después de todo esto. Pero con un gran aprendizaje. Y el mayor aprendizaje que puedes tener en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo donde no puedes salir, lo mejor que tú puedes hacer es crece en las cosas de Dios. Y cuando tú creces en las cosas de Dios, al salir todo esto que va a pasar, tú vas a ver que Dios está contigo. Y vas a ver unos resultados que ni siquiera te has imaginado. Pero sigamos adelante. Dice el apóstol Pablo: de buena gana más me gloriaré. Y dice aquí algo interesante: para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Es increíble, es tremenda esta palabra. O sea, Pablo lo entendió y dijo: Señor, yo ya no voy a seguir luchando, voy a comenzar a tener una vida inteligente. Antes estaba luchando en mis fuerzas y yo remaba y trataba de hacer muchas cosas en mi fuerza. Ahora lo que estoy aprendiendo, Señor, es que si yo confío en ti, entonces tú me das una promesa, dice, para que repose, es decir, para que venga sobre mí el poder de Cristo. Y entonces veremos cosas increíbles donde lo que posiblemente se perdió en este tiempo, lo que posiblemente no ganamos en este tiempo, un hombre, una mujer metidos con Dios, en el poder del Espíritu Santo, Dios actuando en su vida, va a venir resultados que ni siquiera tú te has imaginado. Cosas tremendas. Dios permite el zarandeo. Y aquí hay una paradoja increíble. Porque la paradoja es, a nosotros enseñaron otro lenguaje, otros términos. Que teníamos que superarnos, que teníamos que ser grandes, que teníamos que tener dinero y que todo eso nos daba el éxito. Ahora estamos aprendiendo que necesitamos descansar en Dios para que repose, dice aquí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es que saben algo, mis amados, todos los días tenemos que aprender a depender de Dios. Algunos me han dicho: pastor, pero no sienten miedo cuando está en público. Mi esposa me dice: pero ya tú no tienes ningún problema. No tiene idea, loco. Me tiemblan las piernas, me asusto. Y todo eso me sirve, me gusta, porque digo: Señor, mi fuerza, yo no soy capaz de ponerme aquí ahora al frente de una cámara, Señor, para predicar. Pero solamente tú, Señor, me das la fuerza. Ya no dependo de mí, ahora dependo solamente de ti. Yo me voy a parar acá, Señor, y voy a dar lo que tú me das. Pero si pasa algo, Señor, si alguien recibe este mensaje, si alguien está transformado, si alguien cambia, si alguien comienza a tener una vida de una manera diferente, conforme a como tú dices, Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. No soy yo en mis fuerzas, es Dios. Por eso, y lo decíamos en el mensaje anterior, no pongamos la confianza en ningún hombre. Pongamos la confianza solamente en Dios. De hecho, la Biblia tiene un pasaje que dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su confianza. Es más sabio, más inteligente confiar en Dios. Dice el versículo 10 de 2 de Corintios capítulo 12: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Dice Pablo: me gozo en mi debilidad, en mi fragilidad. Confiémonos en eso. No confiemos. Mire, uno de los problemas más serios que podemos tener nosotros como hijos de Dios, y cuando ya llevamos años escuchando la Biblia, leyendo la palabra, es profesionalizarnos, lo he dicho muchas veces. Es creer que ya no necesito orar. Es creer que ya no necesito buscar de Dios. Es creer que ya no necesito depender de Dios. Es creer que yo puedo arrancar mi día, hacer mis actividades sin orar, sin buscar de Dios. Uno como predicador, uno de los errores más grandes que uno puede cometer es: no me preparo, yo sé, yo me paro allá y que Dios... No, momentico, necesitamos siempre depender de Dios. Creámonos que somos débiles. Creamos que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con alguien es como si fuera la primera vez, y preparémonos de esa manera. Siempre dependiendo de Dios. Dice: porque cuando soy débil, entonces, dice la Biblia, soy fuerte. Cuando reconozco que yo no puedo, dice entonces la Biblia, soy fuerte. Esa fue la razón, y ahora entiendo más, esa fue la razón por qué los cristianos primeros, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, vivían como vivían.
¿Por qué ellos reaccionaban como reaccionaban? ¿Por qué ellos predicaban como predicaban? ¿Por qué ellos hablaban como hablaban? ¿Saben por qué? Porque habían aprendido a confiar en Dios. Y salían a sus misiones, salían a sus tareas diciendo, yo estoy en las manos de Dios. En algún momento quedó registrado en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 34. Habla la Biblia de que los despojaron de todo, les quitaron todo. Pero ellos, en lugar de ponerse a llorar, ay, ahora perdí todo, ahora me quebré, ahora la casa que tenía la perdí, el trabajo que tenía lo perdí. No, ¿saben qué? Ellos, dice la Biblia, ellos no se pusieron tristes. Al contrario, dice la Biblia que no sufrieron por eso, sino que tuvieron gozo. Se sintieron felices. Y yo creo que ellos estaban diciendo, pues, quédense con todo. Al cabo que ni me interesa. Yo tengo el tesoro más grande que se llama Cristo. No pasa nada. Esas son cosas materiales. Y algunos hasta murieron y lo lanzaban a los leones y decían, bueno, si ese es el propósito que Dios tiene en mi vida, si Dios hasta aquí me tiene, pues bueno, yo me gozo en eso, Señor. Gracias por todos estos años que me ha dado de vida. Gracias porque te he podido servir. Gracias, Señor. Si esto que va a hacer en este momento, lanzarme a los leones y que los leones me coman, pues dos cosas. Uno, Señor, yo creo que tú puedes hacer algo. Yo creo que tú eres grande, poderoso, soberano, que tú me puedes sacar de esa situación. Seguramente tú has creído eso. Que la situación que tú estás pasando hoy, Dios es grande y poderoso y te puede sacar de esa situación. Pero también podían pensar lo siguiente. Bueno, Señor, si tú tienes para morir, ¿yo quién soy para exigirte? Tú eres soberano. Tú sabes cómo hacer las cosas. Entonces, si yo soy para hacer un platillo para los leones, pues buen provecho, leones, y disfruten ese platillo. Señor, pero muero confiando en ti. Muero, Señor, sabiendo que he caminado en obediencia a ti. Esa es una actitud diferente. Vamos a mirar un poco la agonía de Jesús. Y acompañe, por favor, el libro que comenzamos hoy estudiando, Mateo capítulo 26, verso 36. Dice la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní, una palabra interesante. Getsemaní es un huerto que aún existe. Dicen los historiadores que aún hay árboles que están ahí de hace más de 2000 años, que fueron testigos silenciosos de lo que pasó Jesús allá. Esto es bien interesante porque el original en arameo de la palabra Getsemaní es prensa de aceite. Una prensa de aceite. Ese es el original de la palabra Getsemaní, prensa de aceite. Y era un mecanismo que utilizaban para triturar las aceitunas, y al triturarlas extraían de ahí el aceite. Ahí mismo en ese Getsemaní tenían todos los implementos necesarios para procesar el aceite. Y esto que está pasando aquí Jesús, esta agonía que comienza a vivir Jesús, que hoy en muchas partes del mundo se celebra esto que pasó Jesús, esa agonía, ese Getsemaní, esto que él estaba viviendo, era eso. Jesús estaba próximo a sufrir uno de los dolores más fuertes que un ser humano ha tenido en esta tierra. Jesús iba a ser azotado, Jesús iba a ser triturado, Jesús iba a ser molido, iba a sufrir un precio muy alto, iba a pagar un precio muy alto, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad que cree en él. Jesús estaba próximo a esto. Pero escúcheme muy bien, aquí hay algo que es muy interesante entender yo creo que es la esencia del mensaje. Porque en ese aceite que sacaban de las aceitunas, era el aceite de oliva. Y con ese aceite de oliva lo utilizaban para varias cosas. Entre ellas, con ese aceite de oliva ungían a los reyes, ungían a los sacerdotes, ungían a los jueces. Ese aceite también es utilizado como una muestra, como un tipo del Espíritu Santo de Dios.
ese aceite también, dice la Biblia, que se usaba para ungir a los enfermos. Ungir a los enfermos. Ungir a los profetas, ungir a los reyes, ungir a los sacerdotes. Señal de la unción, un símbolo del Espíritu Santo. Ungir a los enfermos. Es decir, escúcheme bien esto que es interesante. Que esto que prensa, que trille, que muele, de ese momento tan duro, sale algo bueno. Salía algo bueno para algo bueno. De esto que estamos pasando tú y yo en este momento, de ese trillo, de esa presión, de esa situación difícil, va a salir algo bueno. Y saben que de esto que Jesús estaba pasando en ese momento, iba a salir tal vez lo más bueno que ha podido suceder. Por eso es que el título de hoy, esos momentos de prueba, esos momentos difíciles, detrás de esos momentos difíciles viene algo bueno. Detrás de esos momentos difíciles Dios va a hacer algo bueno, algo grande viene para nuestra vida, algo grande viene para tu vida. Detrás de ese momento tan duro que Jesús sufrió en el Getsemaní, esa agonía iba a producir la salvación de la raza humana. De ese momento tan crítico, detrás de ese momento difícil, venía la más grande bendición. Enseñanza para nosotros. De este momento duro y difícil que estés atravesando, viene una bendición. Detrás de esa nube negra y oscura y espesa que tú ves, no hay salida, quiero decirte en esta mañana, que detrás de eso hay una bendición para tu vida. Hay una bendición para tu familia, hay una bendición para tu negocio. Detrás de eso que tú ves que es una catástrofe, que parece que fuera el final de todo, tú vas a resistir, tú vas a pasar esto y vas a comenzar a ver una bendición grande para tu vida. Y este es uno de los pasajes más conmovedores y misteriosos que uno encuentra en la Escritura. ¿Por qué es misterioso? Porque en este pasaje de la Biblia podemos ver las dos, facetas de Jesús. Podemos ver las dos naturalezas de Jesús. Su naturaleza 100% humana y su naturaleza 100% divina. Esto que estaba pasando Jesús en ese momento en el Getsemaní era la vivencia en su parte física, en su parte humana. Su divinidad no es tocada. Lo que está siendo tratado en este momento, lo que está siendo ministrado en ese momento, lo que está sufriendo en ese momento es su parte física. Dice Filipenses capítulo 2, verso 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. El Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado en un hombre llamado Jesús, ahora se despoja de su posición celestial, de su posición divina, y viene a ser un hombre. Y viene a ser un hombre, y lo vamos a explicar más adelante, para podernos entender claramente. Si hay alguien que nos puede entender en esta situación que estamos viviendo, es Jesús. Y si nosotros pudiéramos decir de esta manera, nos comparáramos frente al sufrimiento de Jesús, frente a la agonía de Jesús en el Getsemaní, frente a todo lo que Él pasó en esas últimas horas, en ese último día en esta tierra, nos daríamos cuenta que la verdad, nosotros, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, no es nada. Dale gracias a Dios. Tienes techo, tienes familia, tienes alimento, tienes salud. Tienes comodidad, de hecho estás sentado en una silla o estás recostado en tu cama. Tienes tecnología, estás viendo un video como este. Tú tienes mucho más que otros. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te lamentas? Basta con dar una mirada a lo que está sucediendo en el mundo y ver que hay muchas personas que hoy mismo están pasando por necesidades. Pero Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre para sufrir y podernos entender hoy en día. Dice la Biblia que Jesús en un momento determinado se fatigó, sintió cansancio. ¿Por qué? Porque estaba en su naturaleza humana. Pero lo paradójico aquí es que aquel que sintió cansancio, un día dejó escrito en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Aquel Jesús que en su humanidad se fatigó, en su divinidad nos da el descanso cuando vamos a Él.
Ese Jesús que en su humanidad se cansó, también tuvo hambre. También tuvo hambre. Aquel que era el dueño de todo, aquel que simplemente hizo todo de una forma sobrenatural, ahora en un episodio de la vida tiene hambre, porque Jesús tuvo hambre, porque también fue 100% hombre, tuvo hambre. Pero aquel que tuvo hambre se muestra como el pan de vida. Jesús tuvo sed, un momento determinado llegó a tomar agua en un pozo porque tuvo sed. Y aquel que tenía sed es el mismo que nos ofrece: vengan a mí y beban del agua gratuitamente. Y si tú bebes de mi agua, no tendrás sed jamás. Aquel que nos dice que si nosotros estamos con Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Porque podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero nosotros decimos: Señor, tengo este problema, tengo esta lucha, tengo esta dificultad, pero tú estás conmigo, Señor. Y tú vas y oras y buscas la presencia de Dios, y eso te reconforta, te da fuerzas y sigues adelante. Dices: no voy a desmayar, no me voy a quedar atrás, no voy a volver a mirar lo que estaba mirando antes en el mundo, ahora voy a mirar a Jesús. Y vuelves a tomar fuerza, esa fuerza que Dios da. Dice aquí la Biblia que Jesús en un momento determinado también lloró. ¿Recuerdan ustedes allá en Jerusalén por la muerte de su amigo Lázaro? Pero ese Jesús que lloró es aquel que nos promete que Él secará todas nuestras lágrimas. Ese es el Jesús que tenemos. Un Jesús que nos entiende. Y si tú estás pasando ese momento difícil de tu vida y tú dices: pero nadie me entiende, nadie me comprende, pero me siento sola, me siento abandonado, me siento triste, no tengo a dónde ir. Bueno, aquí está. Ve a Jesús. Y tú en Jesús encontrarás ese alivio. Tú en Jesús encontrarás aquella persona que puede entenderte plenamente. No los hombres, Jesús. Todo un hombre. Jesús hecho un hombre. Venir a la tierra para podernos entender a nosotros y poder decir esas palabras: vengan a mí, dice el Señor, todo el que esté cansado y afligido. Hebreos capítulo 4, verso 14. Nos muestra algo bien interesante. Porque es que esa es la gran diferencia entre Jesús, el fundador del cristianismo, y cualquier otro religioso, cualquier otro líder religioso. Porque Jesús fue hombre y nos entiende claramente. Jesús pasó por cosas complicadas que tal vez nosotros nunca hemos pasado. Pero dice Hebreos capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, haciendo referencia a Jesús, y aquí lo dice, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, escuchen esto, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios por el pueblo. Y día con día llevaban los sacrificios, pero esos sacrificios también los necesitaban ellos, porque esos sacrificios, es decir, en un momento determinado estaban sujetos a sus mismas debilidades. Pero aquí dice el versículo 16, escuchen por favor: acerquémonos pues confiadamente. Esta palabra confiadamente es con seguridad al trono de la gracia. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo, mis amados, se nos ha dado por gracia. No con base a nuestros méritos, es por gracia. Y Pablo lo escribió de esta manera en 1 Corintios capítulo 10, a la altura del verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, junto con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dos cosas importantes que están aquí. Número uno, dice que no habrá ninguna prueba que nosotros no tengamos la capacidad de resistir. Es decir, esto que tú y yo estamos viviendo, Dios sabe que nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para poderla resistir. Caso contrario, no lo haría. Es decir, Dios no nos va a dar una prueba, Dios nos va a permitir pasar por la situación que Él mismo no sepa que nosotros no podemos resistir.
Tú puedes resistir esto que estás viviendo. Esta situación que estás pasando la podemos resistir. Pero dice lo siguiente, que junto con esa prueba nos dará la salida. Es decir, hay problemas, hay dificultades, hay situación difícil en este momento. Pero confiemos en Dios, que Dios nos dará la salida. Y no solamente en este momento. Quiero decir, esto es para toda tu vida de aquí en adelante. Cada vez que tú enfrentes un problema, una dificultad, entiende estos dos principios. Número uno, yo tengo la capacidad, yo puedo salir de esta situación. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que puedo pasar de esa situación. Y número dos, hay una salida. Voy a buscar de Dios, voy a pedir la dirección de Dios, porque Dios me ha prometido que de esto también tiene una salida. Eso es lo importante. Vamos a volver para ir terminando en Mateo capítulo 26, verso 37, donde comenzamos nuestra historia. Y dice la Biblia que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús, recordemos, la parte humana, su alma, donde se maneja el intelecto, las emociones, el pensamiento, esa parte estaba entristecida. Dice aquí en gran manera, es decir, era algo profundo. Esta palabra entristecerse es la palabra griega, que es la palabra lupeo. Y esta palabra lupeo es afligirse. Había padecido profundamente, era algo psicológico que él estaba viviendo, era un problema mental que estaba viviendo. Había sufrido de una manera tremenda. Su mente humana, en la parte humana, Jesús estaba sufriendo. Y tratemos de captar un poco la división de Jesús. Porque a veces nosotros no logramos separar la línea de lo que es la humanidad de Jesús con lo que es la divinidad de Jesús. Por ejemplo, caso de esto, cuando Jesús caminó por las aguas, ¿qué estaba mostrando ahí? ¿Qué estaba mostrando? Su divinidad, porque pudo pasar sobre las aguas. Mostró su divinidad. Pero también cuando Jesús, que veíamos ahora, estaba cansado, cuando se sentó en el camino, Jesús que estaba mostrando su humanidad, su parte física que también se agotaba. Cuando Jesús tomó, y lo mencionábamos ahorita, tomó esos 5 peces, pero esos 5 panes y esos 2 peces, y los multiplicó. ¿Qué estaba demostrando aquí Jesús? Jesús aquí estaba mostrando su parte divina. Cuando Jesús en un momento determinado, aquí en esta parte del pasaje que dice que se angustiaba en gran manera, ¿qué estaba mostrando entonces? Estaba mostrando su humanidad. Entonces cuando dice la Biblia que se entristeció, su humanidad estaba entristecida. Pero también dice la Biblia que se angustió. Y esta palabra angustiar es la palabra griega, la palabra ademoneo. Y esta palabra ademoneo significa sufrir en la mente. Era tal la angustia, era tal el sufrimiento, que él comenzó a sentirse, hoy los términos normales, digamos comunes de este tiempo actuales, hablan de un estrés. Estaba estresado. Era tanto su angustia, era tanta su presión. Y de ahí donde salen los términos de enfermedades psicosomáticas. La psiquis, la mente. Pero que esas enfermedades psicosomáticas, lo que muchas personas hoy en día están pasando por situaciones difíciles, tienen tanto estrés, están angustiados, y hoy el Señor te permite ver este video para que tú puedas descansar en Él. Entrega en Él todas las cargas, quita todo estrés de tu vida, toda angustia. Jesús pasó por ese estrés, Jesús pasó por esa angustia. Y Él te entiende cuando tú dices, Señor, es que tú no me entiendes, Señor. Él sí te entiende, porque Jesús pasó por angustia, Jesús pasó por momentos difíciles. Y muchas personas van donde el médico, no, es que me duele mucho la cabeza, y el médico dice, no, pero yo le hago los exámenes y no veo nada, yo la veo que está bien, pero doctor, me duele. El problema es que es un problema físico, se llama estrés, se llama cansancio. Necesitas aprender a descansar, porque cuando llegamos a esos niveles de angustia, depresión, esa parte psíquica comienza a afectar el cuerpo y comienzan a venir enfermedades. Por eso la recomendación de Jesús: descansen en mí. Vengan a mí todos los que estén cansados. Jesús en este episodio de su vida estaba pasando por dolores en su parte humana. En su parte física estaba siendo golpeado. Dice el verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste. Notan, mi alma está. No está diciendo yo estoy triste. No.
Hace una diferenciación. Recuerda que somos alma, cuerpo y espíritu. Lo que en este momento, este capítulo de la vida de Jesús, lo que está viviendo en este momento es su parte, su dolor físico, su alma. Esa alma la que dice, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Está triste. Ahí es donde albergamos los sentimientos, las emociones. Por eso es que es tan importante, escúcheme en esto, es tan importante que tu parte espiritual sea alta, que tú crezcas espiritualmente. Porque muchas de las personas se dejan manejar por el alma, por las emociones, por lo que están viviendo, y su parte espiritual está completamente desnutrida. Y es la parte espiritual la que tiene que gobernar en nosotros, porque nosotros somos un espíritu que está colocado en un cuerpo. Está colocado en un cuerpo. Y lo que está en este momento agotado, lo que está cansado en Jesús, lo que en este momento lo está afligiendo, es su cuerpo. Pero sigue diciendo en Mateo capítulo 26, verso 38. Y lo quiero leer en la nueva versión, o en la versión de Dios habla hoy, dice, les digo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Es decir, estaba al límite Jesús, tristeza de muerte. Ahora, dice que tiene una profunda dolor, y en ese profundo dolor Jesús le pide a los discípulos, dice, velad conmigo. Él está sintiéndose en un momento determinado que sus fuerzas en lo físico, repito, se le están acabando, y le pide a sus discípulos que están con él, le dice, velad conmigo. En otras palabras, dice, apóyeme en oración. ¿Qué hicieron los discípulos? Se dispusieron y fueron a orar y estuvieron intercediendo, estuvieron clamando a Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron, dice la palabra. Seguramente que ellos, en su parte humana también, en su parte física, querían hacerlo. Sí, Señor, lo quiero hacer. Pero no, sus fuerzas no le dieron. Había sido un día muy duro. A veces somos muy buenos para señalar y juzgar. Pero para ellos había sido un día muy duro, un día muy convulso. Habían terminado de preparar la cena, habían hecho muchas cosas. Jesús les había dado unos datos que para ellos les estaba calando en el corazón. Jesús les había dicho, me van a matar. Jesús les había dicho que ellos tenían que estar padeciendo muchas cosas, que lo que venía en adelante iba a ser muy duro. Por eso ellos, en medio de su emoción, en medio de sus... Pedro se levanta y los discípulos levantan, Señor, que tal cosa no te acontezca. Escúcheme eso. Porque cuando uno está viviendo bajo una presión, cuando uno está viviendo bajo estrés, bajo angustia, toma decisiones, dice palabras que realmente no son las mejores. Por eso tenemos que aprender a tomar decisiones, no en nuestra fuerza, no en la emoción, no en lo que tú estés viviendo. Por eso es un muy buen consejo que tú no tomes decisiones cuando estás en depresión. Que tú no tomes decisiones cuando estás airado, cuando estás enojado. Que tú no digas palabras con ira, porque esas palabras que dices con ira son muy difíciles de borrar. Por eso tienes que aprender a estar en la quietud de Dios, orar y pedirle al Señor que te dé fuerzas antes de tomar cualquier decisión. Estos discípulos estaban enfrentando una cantidad de presiones en ese momento y los impulsó a decir cosas que después tuvieron que lamentarse. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que sufrir todo esto? Y la respuesta es una sola: para identificarse con nosotros, para mostrarnos que nosotros podemos confiar en Él. ¿Por qué mucha gente se suicida? Porque hoy se ha vuelto de moda que frente a la presión, frente a dificultades, malas calificaciones, deudas y lo demás, la gente toma una mala decisión, que es suicidarse? ¿Por qué aún dentro del ámbito cristiano, algunas personas que se dicen ser cristianas, por qué ha pasado la idea de suicidarse, por ejemplo? Y esas personas que están viviendo ese problema, que están pensando en eso, sencillamente la respuesta es una sola: no han aprendido a confiar en Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Has confiado en Dios? Puedes decir, yo confío en Dios. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, paz, que la única manera de tener paz es estar bien con Dios. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, no importa lo que hayas hecho.
Cuando tú vas delante de la presencia de Dios y dices, Señor, perdóname porque he fallado en esto, pequé, hice esto, fui un mentiroso, fui un ladrón, fui un adúltero, fui una cantidad, todo lo que hayamos sido en el pasado. Pero cuando tú vas delante de Él y le dices, Señor, perdóname, tú te arrepientes de corazón, tú pones la mirada en Cristo Jesús, tú tomas una determinación de no seguir con ese pecado, con esa vida disoluta que traías. ¿Sabes qué pasa en tu vida? Tú sientes paz. Es como si se te quitara un bulto encima de cargas que traía y Dios te dice, ven, no te preocupes, eso quedó atrás. Y Él toma nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar y nunca más va a ser memoria de ellos. Ese es el Dios grande que tenemos. Y es lo que está diciendo aquí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y nos advierte algo. En el mundo tendréis aflicción. Él no está diciendo, y después de que tú vengas a mí, tranquilo, los problemas se te quitaron. Aquí solamente es coser, aquí solamente es cantar y aquí solamente es vivir ya la vida con felicidad y con gozo y no vas a tener ningún problema. Y pare de sufrir. No, no es eso. Ese no es el mensaje de Jesús. Ese no es el mensaje del Evangelio. Jesús lo que está diciendo es, en el mundo tendréis aflicciones, pero, ese pero anula todo lo anterior. Hay aflicciones, sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te preocupes, que no habrá un problema, que no habrá un gigante que sea más grande que nuestro Dios. No te preocupes que eso que está pasando no se le sale de las manos de Dios. Dios tiene el poder, Dios tiene la capacidad, Dios tiene los recursos, Dios puede hacer algo a tu favor. Por eso dice la Biblia, pero confiad. Y esta palabra es clave en tu vida. Aprende a confiar en Dios. Confiad, yo he vencido el mundo. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice, hijitos, le está hablando a sus hijos, a los que hemos puesto la confianza en Él, a los hijos de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los habéis vencido. ¿Saben que tú y yo tenemos la capacidad y el poder dado por Dios para vencer todo lo que se nos venga? Dios con nosotros nos dará la victoria. Y el Señor está tratando aquí con sus discípulos. Les está enseñando. Les está formando. Que es lo mismo que está haciendo con nosotros. Los está capacitando para lo que está por venir. Los está formando para enfrentar todo lo que se viene. Y esto que estamos viviendo hoy en día, le damos gracias a Dios, porque nos está preparando. Esto que estoy haciendo en este momento, ya es un avance, es un crecimiento, porque ya no solamente vamos a estar limitados en un lugar, con un grupo de personas, sino que ahora podemos enviar los videos, ahora las redes nos permiten que muchas personas también puedan escuchar un mensaje de salvación. Todo esto que está pasando es una bendición de parte de Dios. Cuando el diablo, escúcheme, cuando el diablo manda algo para pretender acabar, aniquilar, Dios es experto en revertir eso, en convertir eso que aparentemente era una desgracia, era algo terrible, lo convierte en una grande bendición para nosotros. Por eso es que el Dios al cual hemos creído es un Dios que realmente hace cosas sobrenaturales. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Pero volvamos, Mateo capítulo 26, verso 39. Vamos a seguir en el Getsemaní. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Sí, literalmente se cayó, se derrumbó literalmente, llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no lo haga como yo quiero, sino como tú lo dices, Señor. Pero aquí hay cosas que son interesantes para destacar. Una de ellas es que Jesús dice, pasa esta copa. Y cuando la Escritura habla de la copa, se refiere a la ira de Dios. Cuando habla de la copa, se refiere, los profetas lo hablaban en la Biblia, dice, los profetas hablaban de la ira de Dios. En Apocalipsis también se habla cuando viene el derramamiento de la ira de Dios. En la cena, cuando Jesús, en las horas anteriores, Jesús está en la cena, hay unas copas que están ahí. Y esas copas representan la ira de Dios también. Es decir, el castigo de Dios que viene sobre su Hijo, no porque Él lo merezca, no porque Él haya hecho algo malo, sino porque Dios es justo. Y Jesús en este momento de agonía en el Getsemaní, sabe que lo que se avecina en las próximas horas es algo
tremendo, pero que Dios le da la capacidad para poderlo resistir. Pero algo que me llama mucho la atención es cómo este mismo pasaje, esta misma historia, bajo la versión de Lucas, que es un médico, lo describe de esta manera, en Lucas capítulo 22, a la altura del verso 44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Mire qué enseñanza tan tremenda. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba en angustia? Se fue a emborrachar, se fue a tomar vino, se fue. No. Se fue a buscar a los demás y dar quejas. Mire, ayuda. No, escúcheme. Una enseñanza para nosotros, para nuestra vida, es que en ese momento de agonía, en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, Jesús intensificó la oración. Enseñanza para nosotros. En esos momentos duros, difíciles que tú estés atravesando o que puedas atravesar, lo más sabio, lo más inteligente que podemos hacer es intensificar la oración. El peor error que uno puede cometer es que cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, apartarnos de Dios. No volver a la iglesia, no volver a buscar de Dios, no volver a leer la Biblia, no volver a orar. Ese es uno de los errores más grandes. Pero aquí Jesús está enseñando una lección, y es que en el momento más crítico de su vida, en el momento más neurálgico de su vida, en el momento más difícil de su vida, es cuando más buscó la presencia de Dios. Oró intensamente, dice. Por eso es que la Biblia dice en Santiago capítulo 5, verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos angustia? Ahora que tú estás en tu casa, ahora que te sientes mal, que te sientes presionado, que estás pensando cómo voy a hacer para pagar las deudas, cómo hago para pagar el crédito, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a suceder, no tengo para pagar la pensión, para pagar la universidad de mis hijos, ¿qué voy a hacer? En esos momentos de angustia, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de dolor, necesitamos entrar en oración. Seguramente que tú oras. La recomendación mía, la sugerencia mía es: vamos a intensificar la oración, vamos a orar más. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros oramos, hay algo bonito, algo sobrenatural, algo en lo espiritual que ocurre. Cuando tú oras, cuando tú te postras, cuando tú estás en la presencia de Dios, ¿sabes qué estás demostrando? Estás demostrando la confianza en Dios. Estás demostrando que tú necesitas. Y ahí entonces nos agarramos de Dios, y eso nos hace más fuertes. Y nos levantamos, nos secamos las lágrimas, nos levantamos y seguimos. Sí, estoy en problemas, sí, estoy en un momento difícil de mi vida. No vamos a negar, porque no podemos negar una realidad que estamos viviendo. Sí, estamos pasando quizás por una prueba en este momento. Pero dos cosas importantes que quiero resaltar en este momento para ir terminando ya. Número uno, es que tenemos pruebas, tenemos dificultades, estamos pasando por momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. Número dos, estas pruebas que estamos viviendo, que estamos en este momento atravesando el mundo entero, tu vida, mi vida, nuestra familia, tu familia, en todas las áreas, en todas las esferas económicas, espirituales, materiales, de salud, todo esto que está pasando hoy, mañana será parte de la historia, porque esto va a terminar, esto va a pasar. Y eso nos llena de confianza. Jesús tuvo que pasar por ese momento. Dice la Biblia, volviendo a Mateo, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La ciencia llama a este fenómeno, lo llama hematridosis. Y es que hematridosis es una presión extrema hasta tal punto que sus vasos capilares se rompen y se mezclan con el sudor. Y eso fue algo real. Eso no es una historia, eso no fue como que una comparación, un símil. Eso no fue como una figura retórica. No, Jesús literalmente, Jesús en su naturaleza humana pasó por ese sufrimiento tan fuerte. Es decir, fue tanta la presión que Jesús tuvo que sus vasos capilares se rompieron, su sangre brotó y se mezcló con sudor. Era mucha la agonía, era mucho el sufrimiento. Ahora, la pregunta es: ¿por qué sintió Jesús esta agonía? ¿Cuál era la razón por la cual se entristeció tanto? ¿Por qué llegó hasta ese nivel, hasta ese punto de que su sangre brotara por sus poros? ¿Qué pasó? Dice la Biblia en Lucas capítulo 12, verso 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Será que Jesús estaba asustado porque iba a morir? Yo creo que no. Él dice: no tengan miedo a los hombres.
Entonces Jesús dice, no tengan miedo a los hombres, y yo no creo que Jesús esté pasando eso porque esté teniendo miedo, ay, ahorita vienen, ahorita me van a apresar, me van a matar, qué susto. No, eso no era. Dice la Biblia en Juan capítulo 12, verso 27, ¿será que Jesús temía la muerte? No creo. Ahora, está turbada mi alma, ¿y qué diré? Hace una pregunta, Padre, sálvame esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Será que Jesús cambió de opinión? Jesús que digo, uy no, esto así como que va en serio, y no, Padre, ¿será que no hay otra manera de pronto que no sea esa muerte de cruz? ¿No habrá otra manera de morir? ¿Será que Jesús estaba asustado por los hombres? ¿Será que Jesús estaba asustado por la muerte? No. ¿Qué era lo que lo hacía vivir ese momento de angustia, ese momento de agonía en este capítulo de su vida, en ese episodio de su vida? ¿Por qué llegó Jesús a ese extremo? Y saben una cosa, que lo que más afligía a Jesús no era ni la muerte, ni el ser castigado, ni nada, ser latigado, ni la crucifixión, ni la corona de espinas, nada de eso. Lo que más le angustiaba a Jesús es que por un momento, por primera vez en la historia, su padre lo iba a abandonar. Que durante algunos minutos en la cruz iba a estar solo, iba a estar abandonado. Y tenía que ser así. Porque muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué clase de Dios es? ¿Cómo le permitió a Jesús pasar por semejante dolor, por semejante agonía tan fuerte? ¿Qué Dios tan injusto? ¿Y sabe que Dios no es injusto? Precisamente por lo que es justo tuvo que hacer eso. Porque alguien tenía que pagar el precio. Y ese precio lo pagó Jesús. En algún momento tenía que ser derramada la ira de Dios por causa de nuestros pecados sobre alguien. Y la más linda noticia, la más hermosa noticia, es que esa ira de Dios que venía contra nosotros, por tus pecados, por mis pecados, Jesús pagó por nosotros. Fue nuestro sustituto. Eso que lo merecíamos nosotros. Jesús de una manera voluntaria dijo, Señor, que venga eso. Y en esa ira de Dios que fue derramada, fue un infierno literal que Jesús tuvo que vivir, que mañana lo estaremos tocando. Un infierno literal. Ahora la gente dice, no, pero es que el infierno no existe. Existe. Jesús por lo menos lo menciona unas 70 veces del infierno. Es una agonía tremenda. Aquel que no conoció pecado, como lo dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que nunca cometió ningún pecado. Aquel que no tuvo ni siquiera la más mínima, escúcheme, la más mínima relación con el pecado, se hizo pecado. Dice que por nosotros se hizo pecado. 3-4 horas que estuvo en agonía Jesús. Y todo lo hizo pensando en nosotros. Porque te ama y porque me ama. Y en este momento, si tú tomas una decisión seria en tu vida, no importa qué tan pecador seas, no importa tu condición en este momento, Jesús hoy está hablando a tu corazón, a tu vida, y te está mostrando que eso que Él padeció fue una demostración de amor hacia ti, y que está pensando en ti y que ha pensado en mí. Y que si nosotros nos volvemos de corazón a Él, Él perdona todos nuestros pecados. Pero aquí la noticia más hermosa es que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, la ira de Dios ya no vendrá sobre nosotros. ¿Y sabe por qué no vendrá sobre nosotros? Porque ya cayó, ya fue derramada sobre la vida de Jesús. Pero hay de aquel que no toma una decisión seria con Cristo. Porque ¿sabe qué va a suceder? Si tú no tomas la decisión por Cristo, si tú te vuelves a una religión pero no a Cristo, si tú no entregas tu vida a Cristo, entonces mañana o pasado, cuando tengas que rendirle cuentas a Dios, esa copa de la ira por causa de tus pecados será derramada sobre tu vida. Pero a diferencia, en contraste a esto, si tú has entregado tu vida a Cristo, cuando venga la ira, entonces no va a venir, es decir, no va a tocar esa ira de Dios, esa copa de la ira no va a venir sobre ti, porque ya vino sobre alguien. Y Jesús va a decir, papá, un momento, yo pagué el precio por él. Él creyó en mí, él entregó su vida a mí. Recuerda que esa deuda ya fue paga, yo la pagué, Señor. Esa es una ventaja grande, tal vez la ventaja más grande. Dice Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Era duro lo que tenía que hacer.
Pero uno de los principios, una de las cosas que Jesús nos enseña, dice, toma la cruz y sígueme. Tomar la cruz es identificarnos con lo que Cristo hizo. No como un acto religioso y recordatorio, y pobrecito Jesús. No, sino decir, yo tengo que tomar una decisión seria en mi vida hoy. Yo me identifico con lo que Cristo hizo. Este mensaje está haciendo sentido en mi vida. Yo no puedo estar arriesgándome a que la ira de Dios venga sobre mi vida cuando Jesús vino a pagar ese precio. ¿Sabe que una de las cosas importantes que yo veo en Jesús fue su obediencia? Eso era terrible, era tremendo lo que tenía que pasar Jesús. Pero él simplemente cayó, simplemente obedeció, lo injuriaban, le decían cosas tremendas y él no abrió su boca porque simplemente estaba obedeciendo al Padre. Y ese es el principio que Dios nos quiere enseñar para terminar hoy. Es la obediencia. Jesús vino a mostrarnos obediencia, aún haciendo cosas tremendas. Y tú y yo vamos a tener que pasar situaciones donde decimos, pero yo no entiendo por qué tengo que pasar esto, pero yo no entiendo por qué sucede esto, yo no estoy de acuerdo en esto. Y yo te digo, mejor calla y simplemente dice, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Yo voy a creer, voy a caminar. Mira lo que dice Juan capítulo 4, verso 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, su vida, su estilo de vida de Jesús siempre fue hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tal si nosotros, a partir de este mensaje, a partir de hoy, tú dices, Señor, yo entiendo lo que tú pasaste, Jesús, en Getsemaní, y todo lo que más hiciste, Señor, por mí, gracias. Yo voy a someterme a ti, voy a comenzar a caminar en la voluntad tuya, voy a comenzar a obedecer lo que tú dices. Voy a rendir mi vida a ti, Señor. Voy a entregarme de corazón a ti. Y quiero invitarte ahí donde tú estás, que cierres tus ojos y le digas, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de esta reflexión, de este mensaje, de esta enseñanza, como quieras llamarlo, tú has hablado a mi vida, Señor. Dios, yo soy como ese Pedro que he confiado en mis fuerzas, en mi capacidad, que he creído que yo puedo hacer las cosas a mi manera y que no necesito de nadie. Me he sentido autosuficiente, Señor. Pero al escuchar esta historia, me doy cuenta, Señor, que no es la actitud correcta delante de ti. Yo quiero tomar una decisión en mi vida. Quiero dejar todo orgullo, toda altivez, toda autosuficiencia, Señor. Y quiero aprender de ti. Caso contrario, Señor, según lo que he aprendido hoy, es que si yo no me someto a ti, si yo no obedezco a ti, tú vas a permitir ese zarandeo para que yo sea enseñado, Señor. Yo prefiero ser enseñado, Dios, a las buenas. En obediencia a ti, rendirme hoy, abrir mi corazón, reconocer que soy un pecador, que te he fallado, que no he hecho lo recto delante de ti. Y ahí donde tú estás, en la intimidad de tu hogar, en ese lugar donde tú te encuentras en esta hora, entiende que solamente está Dios y tú. Y dile con todo tu corazón, con toda sinceridad, Señor, hoy quiero comenzar una nueva vida en ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad. Señor, traigo a memoria todas aquellas escenas en mi vida donde cometí pecado. Y me avergüenzo, Señor. Siento pesar de mí mismo, de ese hombre, de esa persona que me había convertido. Pero hoy escucho un mensaje que es un mensaje de salvación. Hoy quiero reconocer mis pecados delante de ti, Señor. Quiero poner mi mirada en ti, Jesús. Ya no quiero confiar en mis fuerzas, en mi capacidad. Quiero confiar solamente en ti, Señor. A partir de ahora, quiero obedecerte con todo mi corazón. Aunque vengan cosas que serán difíciles en mi vida. Aunque habrán cosas que no entiendo, Dios. Pero, Señor, me voy a someter a tu voluntad. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por ese Getsemaní que tú pasaste, Señor. Ese trillo, esa molida, eso tan fuerte, pero que a la postre trajo bendición. Yo tengo que decirte, Señor, gracias por estos momentos difíciles que estoy atravesando. Porque esa palabra de fe, esa palabra de victoria ha venido a mi vida. Porque detrás de este problema, detrás de esta dificultad, Señor, sé que se esconde una gran bendición.
Muchas gracias, Señor. Amén. Preciosa y amada iglesia, si este mensaje hizo sentido en tu vida, compártelo. Quizás allá afuera hay alguien que necesita escuchar una palabra de fe. Quizás allá afuera hay alguien que está pensando en acabar con su vida, en suicidarse, porque no encuentra una salida. ¿Qué tal que tú compartas este mensaje y ese mensaje también haga sentido en la vida de ellos y pueda salvar una vida? Habrá muchas personas que creen que están bien porque están siguiendo unos actos religiosos, pero si no tienen a Cristo como Señor y Salvador, están perdidos. Allá afuera hay mucha gente que cree que porque tiene logros, bienes, materiales y lo demás, intelecto, títulos, han logrado todo, pero le falta una pieza. Esa pieza se llama Jesús. Comparte este mensaje. Muchas bendiciones a ti.